Qué hermoso tiempo de podernos encontrar cada semana por este medio que Dios nos ha permitido llegar a cada corazón. Y enero es mes de primicias, primer mes del año, y como iglesia celebramos primicias de abundancia. Y este 30 de enero estaremos celebrando en nuestro servicio primicias de abundancia, que sea un tiempo maravilloso, un tiempo de dar con el corazón, sabiendo que cuando damos a Dios lo primero, Él se encarga de bendecirnos a nosotros. Y pongamos nuestro corazón y nuestras vidas a disposición para Dios y para Dios lo primero. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante también en la vida cristiana y en la vida de cada uno. Y fue un mandato que dejó Jesús antes de ascender al cielo. Y fue la gran comisión. Y este es el segundo tema de este año. Y este tema esta de la gran comisión fue dada a los discípulos. Y Jesús le habló de ser y hacer discípulos. No solamente ser, sino también hacer discípulos. Y yo creo que todos estamos convencidos de que debemos ser discípulos de Jesús. Pero creo que de igual manera es sumamente importante hacer discípulos de Jesús. Y quiero llevarte al pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 28. Y quiero leer unos versículos desde el 18 hasta el 20. Y dice de la manera siguiente: se acercó Jesús y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y quiero enfocar mi atención hoy donde dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. De hecho, hablaré de este tema hoy a la iglesia, hoy un segundo domingo de este año, porque quiero fortalecer estas bases que son necesarias en nuestra vida. Y notemos lo siguiente: fíjate bien en la comisión de Jesús a sus discípulos. No les dijo: sean mis discípulos, sino les dijo: hagan discípulos, haciendo una diferencia en hacer y una distinción entre hacer y entre ser un discípulo de Jesús. Debemos ser y hacer discípulos. Ahora, para ser discípulos, obviamente tenemos que ser discípulos. Y tenemos que ser buenos discípulos de Jesús. Pero noten en la gran comisión lo que Jesús le dice a sus discípulos. A los discípulos no le dijo: sean solamente mis discípulos y estudien mi palabra, sino les dijo: hagan discípulos. Hagan discípulos. Mire, Él les dice: ok, es necesario que sean mis discípulos, ya yo los transformé, la palabra que les di ya los transformó, ya los capacité, y los capacité para que vayan y hagan discípulos. No se formen con solamente ser mis discípulos. No sean solamente conformistas en eso y quedarse estudiando lo que yo les dije sobre las parábolas y eso, aunque todo eso es importante. Las enseñanzas que han aprendido son muy importantes, pero no podemos quedarnos únicamente viéndonos unos al otro, estudiando las enseñanzas, aprendiendo más de sus enseñanzas, pero allí no termina todo. No es bueno solamente quedarnos allí. Jesús le dijo: hagan discípulos. Por eso es ser y hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. Es la clave de un cristianismo. Y esa es la clave que hace una diferencia en nosotros como creyentes entre ser y hacer un discípulo. En el primer siglo, la población del Imperio Romano era aproximadamente de unos 4 millones de personas. Ese imperio. Y en ese mismo tiempo, cuando Jesús regresó al cielo, le dio una promesa
no solamente a los 11 discípulos que recibirían el Espíritu Santo, pero se reunieron unos 120 discípulos, entre los apóstoles que seguían a Jesús, los discípulos que estaban siempre con él, los 12, 11 que quedaron, y otros que se agregaron para ser unas 120 personas cuando vino el Espíritu Santo que encontramos en el libro de los Hechos. Siendo estas 120 personas una cifra tan pequeña entre los 4 millones de habitantes que había en el imperio, viene siendo como el 0,003% de la población del imperio romano. Una cantidad mínima, minúscula se puede decir, eso es casi nada. Y no solamente eso, estas personas todas estaban en una sola ciudad, estaban en Jerusalén. No estaban en diferentes partes del imperio romano y estaban solamente reunidos allí, y lo encontramos en el libro de los Hechos cuando fue recibido el Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice a sus discípulos que estaría con ellos, estuvo con ellos. Sin embargo, estos 120 discípulos que recibieron el poder del Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos que voltearon al mundo al revés, hicieron cosas tremendas, grandiosas. No solamente esos 120 discípulos hicieron cosas increíbles y que quedaron escritas en aquel tiempo. Hicieron un impacto tan grande en el mundo que ese impacto llegó y está llegando a muchos lugares hoy en día. Y en aquel tiempo el impacto fue tremendo. Fíjense ustedes, y encontramos en la historia que en el siglo III ya el evangelio había llegado a lugares, muchos lugares, llegó directamente hasta el propio imperio donde estaba el gobierno. Dice que Constantino se convirtió al cristianismo. 300 años después, 120 personas, 120 discípulos tuvieron ese gran impacto en el imperio romano, que el cristianismo llegó hasta el emperador mismo. Y nos preguntaremos entonces, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo fue que sucedió? Y la única respuesta que podemos encontrar y que podemos figurar en esto es que los discípulos de Jesús tomaron muy en serio la gran comisión de Jesús. Que cuando Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, hicieron y fueron y hicieron discípulos. Ahora la pregunta que quiero hacernos y que quiero hacerte y que nos hacemos hoy, ¿qué tal estamos nosotros cumpliendo la gran comisión? De una escala del 1 al 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo, ¿cómo estamos haciendo discípulos? ¿Cómo estamos llevando el evangelio a otros? Quizás tu escala puede ser 5, 2, o puede ser 8, puede ser 10, no sé. ¿Cómo estás preparando y cómo estamos llevando el mensaje a otros? No es solamente predicar, no es solamente el evangelismo, es hacer discípulos. O estamos solamente nosotros siendo discípulos y hemos descuidado el hacer. ¿Dónde nos encontramos? ¿En ser discípulos o nos encontramos haciendo discípulos? Y esto es una parte muy importante que hoy quiero también mencionarte en cuanto al hacer discípulos. Es en cuanto a la enseñanza. El versículo 20 dice cómo teníamos que hacer eso. El versículo 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Creo que muchas veces nosotros hemos actuado de la manera impulsiva en la primera fase del pasaje. Somos rápidos en ir y ser enviados. Quizás es eso. Si realmente nos apegamos al resto del pasaje, la parte que sigue es enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Eso es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Enseñar el mandato que les he dado. ¿Y cuál ha sido el resultado en nosotros? ¿Cuál ha sido el resultado en todo esto? A menudo cuando vamos, definitivamente hacemos discípulos, pero no discípulos de Jesús, de acuerdo a lo que Él enseñó. Muchas veces hacemos discípulos de nosotros mismos.
Hacemos nuestros propios discípulos de pastores, de padres, discípulos de líderes. Hacemos discípulos de la política y de políticos. Somos buenos quizás en hacer discípulos y no llevándolos de acuerdo al propósito que Dios ha dado. Cuando dice la palabra vayan o ir, volamos hacia la meta que nos olvidamos de la parte importante, que deberíamos estar haciendo discípulos de Jesús y solamente de Él. Piensa en un momento antes de ir y examina el mensaje que estás comunicando. Examinemos nuestro corazón. ¿De quién se trata? ¿Se trata de ti? ¿Se trata de alguien más? ¿O se trata de Jesús? Aseguremos de enseñar a la gente y de señalarle a la gente la dirección de cuál es la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tiene? La esperanza es en Cristo Jesús. La esperanza no está en el próximo candidato o en el próximo presidente. La esperanza para la humanidad está en Jesús. Llévalos hacia Jesús. Llevemos la gente hacia Él. Él hizo las cosas y Él las enseñó. El hacer discípulos de Jesús funcionará aún mejor que hacer discípulos de uno mismo. ¿Y cuál es el compromiso con la gran comisión que hoy tenemos que tomar? La gran comisión no es solo para el pastor. Mucha gente deja la responsabilidad que eso es del pastor. La gran comisión no es solamente de algunos líderes, de los líderes de la iglesia. La gran comisión no es para determinado grupo, el ministerio de evangelismo, el ministerio tal. No, la gran comisión es para cada uno de nosotros. Es de manera individual. Porque si no, Jesús hubiese dicho, los pastores hagan discípulos, los profetas hagan discípulos, los maestros hagan discípulos. No, es vayan y hagan discípulos. Y esta gran comisión tiene una promesa tremenda. Encontramos primero en este versículo varias cosas interesantes e importantes en este pasaje que leímos. Lo primero es que Jesús habla de que a Él se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad también la delegó sobre la iglesia. Después que dice ese versículo 18, que Él le tiene toda la autoridad, el versículo siguiente dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, por esa base que tú y yo tenemos de la autoridad que Dios nos ha dado, podemos ir y hacer discípulos. Lo primero es, hay una autoridad delegada de parte de Jesús para ti y para mí. Segundo, hay un mandato que Jesús nos ha dado, ir y predicar el evangelio. Tercero, tenemos que llevar el propósito de Jesús, enseñarles las cosas que Él nos ha mandado. Y tercero, tenemos una gran promesa. ¿Y cuál es la promesa que tenemos? Que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, si tú y yo estamos bien claros, y este pasaje bíblico hay muchas cosas de las cuales hablar, pero hoy quiero hablarte de esta, y te he hablado de esta, porque creo que con ella podemos iniciar un discipulado. ¿Cuántas personas has preparado durante los años anteriores? ¿A cuántas personas tú te has dedicado para ser un discípulo que conozca de ti, pero a través de ti conozca a Jesús? Que tengas ese discipulado relacional. Jesús tuvo un discipulado relacional con sus 12 discípulos, estuvo con ellos. Él decía una parábola, pero a quien se las explicaba eran sus discípulos, tenía una relación cercana. Con los discípulos Él le hablaba claro y les explicaba cada parábola, le explicaba cada enseñanza. Cuando tú y yo podemos tener un discípulo al cual le enseñamos las verdades de Cristo, tú y yo crecemos. Porque no solamente somos discípulos, sino que hacemos discípulos. Y cada vez que tú y yo trabajamos haciendo discípulos, vamos creciendo espiritualmente y vamos creciendo como personas. Vamos creciendo en nuestra madurez porque estamos cumpliendo un mandato. Y muchas veces la iglesia de Cristo se ha quedado solamente en ser discípulos. Y nos hemos centrado en que ya yo me conformé con ser un discípulo. No,
El mandato es hacer discípulos. Otra de las cosas que sucede es que estamos haciendo discípulos de líderes, hacemos discípulos de apóstoles, hacemos discípulos nada más de pastores, pero tenemos que hacer discípulos de Jesús enseñándoles las verdades de Cristo. Y esto es una tarea individual, esto es una tarea personal que Jesús encargó. Se la encargó para cada uno de ellos. Vaya y hagan discípulos. ¿Cómo estás tú cumpliendo ese llamado? ¿Cómo estoy yo cumpliendo ese llamado? Ese es el examen que hoy quiero que nos hagamos. ¿Cómo estamos cumpliendo ese llamado? Y este año 2022 sea un año de que tú puedas multiplicarte haciendo discípulos en tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. No te conformes con ser solamente cristiano y ser un discípulo de Jesús. Al final te puedes sentir que pierdes el sentido, pero cuando tú le encuentras sentido discipulando a otro, cuando tú haces ese trabajo, cuando yo hago ese trabajo, tu vida se está renovando porque ¿sabes qué? Vas a orar por ese discípulo, vas a enseñarle la palabra de Dios, vas a enseñarle las verdades bíblicas, vas a ayudarlo a crecer, a poner en el camino y que vaya creciendo. Y cuando él esté maduro, como él va a multiplicarse, él va a ser discípulo. Y ¿sabes qué es hermoso? Cuando usted y yo vemos que nuestro discípulo se ha multiplicado en su familia, en sus amigos, ha llevado a otros y los está formando también. ¿Por qué? Porque está formándolo bajo los principios que tú les has establecido de la palabra de Dios. Tú y yo, de los principios que Dios nos dejó y las verdades bíblicas. Por eso es que Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos, y ahí no se quedó el versículo. El versículo dijo, enseñándole las verdades, enseñándole lo que yo les he dado. Porque entonces se viese el mensaje para esta fecha tergiversado completamente, cruzado completamente, ya no se predicara el evangelio. Pero él dijo, Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a toda verdad. Por lo tanto, este año 2022 sea el año en que tú y yo nos motivemos a levantarnos para ser discípulos. Si estamos solamente siendo discípulos, vamos a levantarnos a ser discípulos. Si estás haciendo discípulos, sigue haciendo discípulos, sigue esforzándote, sigue enseñando las verdades de la palabra de Dios con tu testimonio, con tus relaciones, enseñándoles con los principios bíblicos, compartiendo la palabra. Y vas a ver cómo tu vida y mi vida sigue creciendo y sigue llenándose, porque Dios empieza a llenarte y su Espíritu Santo para darte sabiduría. Si estamos en la fase de ser, hoy quiero que pasemos a la fase de hacer. Pero si estamos haciendo discípulos, vamos a enfocarnos en el propósito de acuerdo a los principios y verdades que Jesús enseñó. Allí radica todo. Y Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Así que confiemos en el Señor. Hay tanta gente. Hay gente que te puedes encontrar en un supermercado y que quizás está allí, está pasando por una crisis económica, que no haya como llevarle completo el sustento al hogar, no haya como comprar los alimentos, lo necesario para el hogar, y tú puedas compartir la palabra y decirle, yo sé que quizás has vivido esa experiencia, pero puedes decirle, yo la viví, pero Jesús me ayudó y pude ver cómo la mano de Dios se abrió y me sostuvo y me ha sostenido hasta ahora. Quizás hay un compañero de estudio, un compañero de trabajo que está pasando por una crisis personal, familiar, y tú lo puedes ayudar dándole el consejo que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente en quien tú puedas hablarle de Jesús. Y luego que esa gente muestre el interés, le vas enseñando y canalizando las verdades de Jesús para su vida. Porque son las verdades de Jesús las que lo llevan adelante. No es la de hombre, no es repetir palabras de hombre. Es aprender y vivir una experiencia personal con Jesús. No la experiencia que vive el pastor, no la experiencia que vive el apóstol, no la experiencia que vive el maestro o el evangelista. Es una experiencia personal que tiene que vivir cada ser humano con Jesús. Todo aquel que acepta a Jesús tiene que vivir una relación con Él. El pastor, el profeta, los ayudamos y lo capacitamos para que sea un buen discípulo de Jesús. Y este año, 2022, sea el año de fomentar
el discipulado en nuestras vidas. Esto es una bendición, porque Jesús te va a ayudar a lograrlo. Y si quieres, si este mensaje te ha motivado, si este mensaje te ha tocado el corazón, y sabes que hay personas, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, que necesita de Jesús, seas motivado y que puedas pedirle hoy, junto conmigo, en este tiempo de oración que voy a hacer ahora, pedirle a Jesús que te ayude para que lo puedas llevar a ser un discípulo de Jesús, que lo puedas llevar a conocer a Jesús y puedas ser un discípulo de Jesús. Hoy vamos a orar juntos. Y si quieres ser un discípulo de Jesús, esta es una gran oportunidad de fortalecerte para ser un discípulo fortalecido y quieres conocer a Jesús como tu Salvador. Y puedas ser discípulo y luego ser alguien que discipula a alguien. Padre bendito, gracias en esta hora porque tu palabra llena cada uno de nuestros corazones. Tu palabra es clara para cada una de nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, te pido que tú nos ayudes y nos traigas, Señor, tu Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras vidas, para fortalecernos y motivarnos, Dios mío, a llevar el mensaje y a ser discípulos en todas las naciones. Dios mío, hay muchos venezolanos en muchas naciones. Es una oportunidad, Señor, de cumplir este llamado. Pero los que estamos aquí también, Señor, para cumplir el llamado que tú nos has hecho, necesitamos llevar el mensaje a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a quienes nos rodean, los vecinos. Podamos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación y llevarlos por el camino que lleva a la vida eterna. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos des la sabiduría y la fortaleza para lograrlo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Y espero que esta semana sea una semana llena de bendición. Y que esta palabra de hoy te haya motivado a ser discípulo. A ayudar a otros a crecer. Y que puedas extender el mensaje en otros por llevándole un mensaje de salvación y esperanza. Esta sea una semana llena de victoria, de bendición. Que el Señor te guarde, guarde tu vida, guarde tu familia, cuide de ti en la salida, en el regreso. Que el Señor abra puertas grandes para ti, para tu trabajo, para tu familia, para tus finanzas, para los que has estado orando. Que esta semana y este año se hagan realidad los sueños que tienes en tu corazón. Dios te bendiga y nos vemos. Los que se conectan en los martes, nos vemos el martes a las 7:30 de la noche. Si no, nos vemos el próximo domingo por este medio. Dios te bendiga.